El doctor Diego Begelini es abogado, tiene la amabilidad de acompañarnos en este ya comienzo de tarde en QM Noticias. Doctor, gracias por venir, buen mediodía. Al contrario, Martín, un gusto. Bueno, a ver, claro, no está tipificada la figura de linchamiento o de justicia por mano propia, pero si lo tenemos que abordar desde contextos jurídicos, desde el derecho, ¿hay diferencia cuando esos casos llegan, por ejemplo, a una situación de juicio? ¿Hay diferencias en el abordaje? A ver, estamos ante el género y la especie, Martín. Déjame tratar de explicarlo de esta manera. La justicia por mano propia cuestiona directamente el Estado de Derecho. En una comunidad, en una sociedad en la que vivimos todos juntos, regidos por leyes, al que no cumple la ley, hay un órgano distinto de nosotros, que es el Estado, que se encarga de aplicar la ley. La justicia por mano propia rompe este contrato social, lo cuestiona y de alguna manera, quizá con mayor gravedad que el simple delito, porque suponemos que entre el delincuente y la víctima tiene que haber al menos una diferencia ética. La víctima que toma la justicia por su propia mano se iguala con el delincuente y de alguna manera deja ese rol de víctima para ser otro delincuente más, alguien que quizá comete un hecho más grave que aquel del que fue víctima. ¿Y este tipo de casos se pueden terminar encuadrando? Yo sigo pensando en la figura de un juicio, me imagino, por ejemplo, a un abogado, doctor, defendiendo a quien fue víctima y terminó siendo asesino. Hay algunos casos donde aparece la figura de la defensa propia. Si uno está persiguiendo a un ladrón y le dispara o lo alcanza y lo mata a golpes, ¿puede correr esa figura? De ninguna manera, Martín. La legítima defensa, que es una causa que el Código Penal establece para que no sea punible, para que no sea castigable un hecho que si no sería delito, por ejemplo, las lesiones o una muerte, tiene requisitos muy puntuales y específicos. De ninguna manera perseguir a alguien que ya no es un peligro para mí, que de alguna manera quiso vulnerar mi patrimonio, quiso robarme algo del auto, que no puso en peligro mi vida. De ninguna manera eso habilita a que yo lo persiga, lo reduzca y lo mate. Obviamente que cualquier ciudadano está habilitado por la ley para reducir a alguien que presuntamente ha cometido un delito, pero ¿cuál es la conducta esperada? Que espere al funcionario público, al representante de la ley, a la policía, al fiscal. Ahí se acabó su participación. De ninguna manera puede decidir castigar a alguien golpeándolo y mucho menos matándolo. Esa muerte que se comete de esa forma es un delito, es un homicidio simple, severamente penado por nuestro Código Penal, y si la cuestión ha sido como ha trascendido, si el presunto ladrón fue corrido 200 metros, fue detenido por los vecinos, fue reducido y en esas condiciones fue golpeado hasta darle la muerte, estamos ante una situación muy grave. Es interesante verlo y pensarlo de esta manera porque, claro, muchas veces en situaciones de inseguridad que evidentemente y permanentemente vivimos, la gente, como se dice vulgarmente, se le salta la cadena, pero el costo es muy grave. Ya el hecho de pagar, llevar en la conciencia de uno, haberle quitado la vida a otra persona, encima en la cárcel, es interesante. Muchas veces también, y dentro de lo que es el lenguaje de la gente, bueno, si me entran a mi casa, yo lo mato directamente, estoy armado. Otra situación que hemos también analizado en nuestra edición central. Pero ¿qué pasa si una persona defendiéndose, tal vez sin tener la agresión directa, pero escucha ruidos y directamente mata a una persona dentro de la casa? ¿Qué pasa ante esas situaciones? ¿Cuáles son las figuras jurídicas que pesan sobre esa situación? Bueno, ese que describís es un caso puntual de no punibilidad de quien ingresa a un domicilio habitado y el habitante, el dueño del lugar, se encuentra dentro de la persona, dentro de su casa con esta persona. Bueno, en ese caso muy específico, el Código Penal tiene establecida una de las causales de no punibilidad. Pero lo que pasa con el contexto, Martín, es que a mí, déjame decirte esto. Sí, cómo no. Muchas veces vemos en películas, en series de televisión,
que hasta funcionarios públicos hacen de alguna manera justicia por mano propia, y parece que la serie o la película terminara bien porque el malo termina muerto y el bueno ha abreviado el procedimiento. Y eso, de alguna manera, se va metiendo en el inconsciente de la sociedad, y es gravísimo porque la sociedad debería confiar en sus instituciones. Debemos confiar en el Poder Judicial, en las fuerzas de seguridad que nos cuidan. Debemos saber que tenemos la facultad constitucional de defendernos, pero no hay una defensa sin límite. El exceso en ese límite de la legítima defensa también es un delito. Y en este caso ni siquiera se da la legítima defensa, Martín. Entonces, de alguna manera, naturalizar esto es grave. Yo no estoy quitándole gravedad al delito. Obviamente que no hago una defensa de la marginalidad y del delincuente que usa la violencia para robar, para apoderarse de algo. Pero todo en su medida, Martín, todo de acuerdo a lo que desapasionadamente pensaríamos si no fuéramos la víctima en ese momento. Si nosotros estamos de alguna manera cebados, como vos describías, si me pasa esto voy a proceder de tal manera, si estamos autoincentivándonos para una respuesta sin medida, desmedida ante un delito, lo que vamos a hacer es cometer un delito peor. Y eso cuestiona las bases del Estado de Derecho. Y déjame repetirte que salimos del rol de víctima para ponernos en el rol de victimario. Claro, y se paga con cárcel, sin ninguna duda. Estaba pensando, claro, no solo desapasionarse, sino leer lo que está escrito en la legislación. Digo, no somos la Edad Media, no somos gente que vive en la época de las cavernas, que andamos a los palazos resolviendo nuestros conflictos, ¿no? Tal vez habría que pensar, y eso será para otra ocasión seguramente, qué responsabilidad tiene el Estado en que pase esto, porque evidentemente hay una necesidad de que la policía tenga más intervención, que la justicia tenga más intervención, sin ninguna duda. Tal vez de esa manera se podrían aplacar un poco los ánimos, pero es una reflexión que seguramente la podemos analizar en otro momento. Doctor Beghelini, muy amable por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.